Bueno, señores, para el día de hoy, como ya les mencioné el día de ayer, ya vamos a empezar a hablar acerca del sistema, del sistema de encendido convencional. Las preguntas para más luego, señor Bombón. La información de lo que, del tema que tratamos en la clase de ayer y la semana pasada de la batería, la información está en Educay, está como en forma para la tarea que tienen que presentar para el día de hoy. Y en la noche voy a ponerles la calificación a los que ya han presentado. Recuerden que para las tareas yo ya les doy la información, no es necesario que se pongan a buscar información donde no deben, porque me ponen en las tareas, me ponen información que no hemos visto aquí en la clase. Listo. Entonces, bueno, eso ya, me imagino que ya en lo que es motores de combustión, ya algo ya deben haber hablado acerca de cómo es el motor del automóvil, cuál es la función del motor, que el motor lo que hace es transformar la energía química del combustible en movimiento. Como en el motor de gasolina, que es el más común, es el más utilizado, tenemos, tenemos tenemos los cuatro tiempos de funcionamiento del ciclo Otto para el motor a gasolina, donde tenemos lo que es admisión, compresión, explosión y escape. Como ustedes recordarán, aquí la explosión se da al momento que nosotros hacemos saltar la chispa. Y para eso nosotros utilizamos el sistema de encendido eléctrico en el automóvil, que lo que hace es encender la chispa en los electrodos de las bujías. Entonces aquí nosotros para el sistema de encendido lo que vamos a tener van a ser distintas partes, distintos componentes. Como vemos aquí, partimos de la batería, que es lo que ya le dedicamos 3 clases completas a hablar acerca de la batería. Tenemos la llave de contacto, tenemos la bobina, condensador, los platinos o el interruptor, distribuidor y las bujías. Entonces ahora vamos a ir hablando paso por paso de cada uno de estos elementos. Como ya hablamos, la función principal del sistema de encendido es hacer saltar la chispa en los electrodos de las bujías al final del tiempo de compresión para que se dé la explosión de la mezcla aire-combustible. Entonces, el primer punto de nuestro sistema de encendido, la batería. Y hablamos que la batería que generalmente utilizamos en los automóviles es una batería de plomo ácido. Quiere decir que tenemos placas de plomo y placas de dióxido de plomo que están sumergidas en un electrolito que tiene agua destilada, agua pura, con ácido sulfúrico. Entonces, mediante las reacciones químicas entre el azufre y el plomo, nosotros vamos a generar la electricidad. Entonces, vamos a tener que el proceso de carga y descarga va a ser una reacción química que se va a dar entre el azufre que está en el electrolito con las placas de plomo. Entonces, al momento que se carga y descarga, lo único que va a suceder es que el azufre va a estarse moviendo desde las placas al electrolito y del electrolito a las placas. Nada más, de manera súper resumida. Entonces, aquí incluso tenemos lo que es la fórmula. La parte de la izquierda sería cuando la batería está completamente cargada. Tenemos las placas con dióxido de plomo, con plomo y el electrolito que aquí está contenido el ácido sulfúrico. Entonces, cuando tenemos esta configuración, tenemos que la batería está cargada. Y cuando la batería se descarga, cuando ya consumimos la electricidad, ¿qué es lo que pasa? Que el azufre del electrolito se une con el plomo de las placas.
Entonces el azufre que está en el electrolito desciende y se une acá a las placas de plomo. Entonces aquí tenemos tanto una batería cargada como una batería descargada. Es el proceso de carga y descarga. O sea, son reacciones químicas en las cuales el azufre va a migrar o se va a mover desde el electrolito hacia las placas cuando se está descargando, y cuando se carga, ese azufre de las placas se mueve hacia el electrolito. Nada más. Tenemos las distintas partes que ya vimos. Tenemos placas positivas, tenemos placas negativas, tenemos conjuntos de placas que van a estar entrelazadas, las placas positivas con las negativas, y van a tener unos separadores de caucho o plástico y los bornes de salida en la batería. Siguiente punto del sistema de encendido es la llave de encendido. La llave de encendido, bueno, esta imagen un poco borrosa, pero aquí podemos ver lo principal, que en la llave de encendido tenemos 4 posiciones, comúnmente. Que pues podríamos dejarle como, decirle como 5, pero bueno. En sí tenemos la de apagado, o incluso la de bloqueo, en la que nosotros retiramos la llave la llave de la columna de la dirección. Entonces colocamos y ahí está apagado, no circula la electricidad en ningún lado. La llave de encendido no permite que la electricidad se mueva en ningún punto. En la primera posición, que es la posición de accesorios, aquí nosotros ya podemos tener acceso a lo que es los elevavidrios, tenemos el encendedor de cigarrillos, tenemos la radio, que van a estar conectados aquí al borne de accesorios, como ya menciona el nombre, accesorios. En el de encendido o de on o activado, en esta posición nosotros ya permitimos el paso a prácticamente todos los sistemas del automóvil. En esta posición ya la llave de encendido permite que pase la electricidad a la bomba de gasolina, ya permite que pase la electricidad al sistema de encendido, ya permite que pase la electricidad al alternador, tablero de instrumentos, las luces, etc. Y la última, que es la posición de arranque, que nos sirve simplemente para encender, para activar el motor de arranque en el vehículo. Entonces, esta es la parte más sencilla, la llave de encendido, que simplemente es un interruptor de 4 posiciones que nos va a servir para energizar o para permitir el paso de la electricidad a distintos puntos o circuitos del automóvil. El siguiente elemento que nosotros vamos a atender es la bobina de encendido. Este elemento es bastante importante dentro de lo que es el automóvil. ¿Por qué? Como nosotros ya hablamos en la parte de la batería, en la batería nosotros vamos a tener un voltaje nominal de unos 12 voltios en la batería, hablando de voltajes nominales. Los reales los vamos a dejar de un momento de lado. Entonces, para que nosotros podamos tener el salto de chispa en los electrodos, para que aquí salte la chispa, para que aquí nosotros tengamos este aporte de energía que es necesario para que funcione el automóvil, nosotros necesitamos que el voltaje aumente. Con el voltaje que nosotros tenemos, no podemos hacerle funcionar al automóvil de una manera adecuada. Permítame un momento, me falta. Parecía que sí había puesto este dispositivo adicional. Listo. Como ustedes recordarán, para nosotros poder tener combustión, para que se encienda la gasolina, para que explote, nosotros necesitamos 3 elementos. Necesitamos lo que es el combustible, un comburente y un aporte de energía. Por combustible, nosotros, como estamos hablando de
de un vehículo, nuestro combustible va a ser la gasolina. El comburente, o sea, el elemento que va a unirse con la gasolina, va a ser el aire, va a ser el oxígeno que está contenido dentro del aire. Y ya tenemos mezclados estos dos elementos, pero para que se pueda encender nosotros necesitamos aportar energía. Podemos poner un fósforo, que la energía es el fuego que está en la cabeza del fósforo, y esto va a encender esta mezcla. Pero nosotros lo que vamos a tener dentro del automóvil para hacer encender esa mezcla, porque esa mezcla se inflame y explote, es el salto de chispa entre los electrodos de la bujía, que aquí va a saltar una corriente eléctrica. Como nosotros vimos en lo que vendría a ser en las fallas de los circuitos, nosotros teníamos el cortocircuito, que decíamos que generalmente es cuando se une un punto, la corriente positiva directamente con la tierra de un circuito. Y en ese momento la resistencia se hace cero, por lo tanto la corriente se va al infinito y se genera calor. En ese caso de la bujía, lo que sucede es que se une un positivo con un negativo y por la fuerza salta la chispa. Listo. Ahora sí me regreso a la que estábamos hablando. Entonces, nosotros en la batería tenemos 12 voltios. Pero para que aquí, en este punto de los electrodos, salte la chispa, nosotros necesitamos de unos 25.000 a unos 30.000 voltios. O sea, si ustedes se dan cuenta, aquí es un aumento realmente grande. O sea, necesitamos una cantidad exagerada de voltaje, necesitamos que la electricidad gane una fuerza sumamente alta. Y nosotros simplemente tenemos disponibles 12 voltios en el automóvil. Entonces, para aumentar la corriente, para aumentar el voltaje, lo que nosotros hacemos es utilizar una bobina de encendido. Entonces, esta bobina de encendido, si nosotros le pudiéramos ver en la parte interior, nosotros vamos a tener en la bobina de encendido algunos componentes. Como dice el nombre bobina, nos indica que tiene un bobinado, que en la parte interior vamos a tener cables de cobre que van a estar enrollados, van a generar una forma de espiral. Y en la parte central vamos a tener un núcleo de acero laminado, que vendría a ser como lo que tenemos aquí en la parte derecha, que son unas pequeñas láminas de acero, de hierro dulce, ¿no?, que van a estar pegados uno al lado de la otra. Entonces, como aquí podemos ver aquí de una manera un poco exagerada, lo que tenemos es dos bobinados diferentes dentro de la bobina. Vamos a tener dos arrollamientos de cobre diferentes. Vamos a tener un cable grueso que va a dar pocas vueltas y un cable fino que va a dar bastantes vueltas dentro de la bobina. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer aquí es vamos a tener una conexión entre estos bobinados con distintas partes del vehículo. Entonces, aquí tenemos la que va a estar conectada la bobina a la batería, va a estar conectado a un condensador, va a estar conectado a un interruptor. Entonces, la forma en la que la bobina genera la electricidad, este aumento de electricidad, es mediante un fenómeno físico que se llama inducción electromagnética. Esto no les voy a explicar porque esto es un tema bastante extenso. Pero en resumen, lo que nosotros hacemos con la bobina es esto de aquí. Vamos a tener el núcleo de hierro, que es este hierro laminado. Ustedes ven aquí, va a ser lo que está en el centro de la bobina. Y vamos a tener
este alambre de cobre enrollado. Como ya vimos en las primeras clases de sistemas eléctricos, cuando nosotros hacemos circular electricidad por un conductor, por un cable, lo que vamos a generar es un campo magnético. Vamos a generar magnetismo alrededor. Si a este cable nosotros le enrollamos, le hacemos que dé bastantes vueltas, el campo magnético que tenía, que era un campo magnético débil alrededor del conductor, se va a sumar. Entonces, aquí va a generar un campo magnético bastante fuerte. Y si ponemos un núcleo metálico en la parte interior, que vendría a ser las láminas de hierro dulce, lo que va a suceder es que este campo magnético se va a hacer sumamente fuerte. Vamos a tener un electroimán, que esto lo utilizamos para algunas otras partes en los circuitos eléctricos. Pero bueno. Entonces, lo que hacemos cuando nosotros tenemos este electroimán y tenemos al lado tenemos otro conductor de otro alambre, ya sea de esta manera o también que esté enrollado, el momento que nosotros le cortamos la electricidad, este campo magnético desaparece, lo que va a suceder es que aquí se va a generar electricidad y se va a encender este foco que nosotros tenemos a un costado. En el caso de la bobina de encendido, tenemos el bobinado primario y este de aquí vendría a ser el bobinado secundario. Que lo que hacemos es que el bobinado primario va a generar un campo magnético. Cuando cortamos ese campo magnético, en el bobinado secundario se va a generar una corriente eléctrica. Y esta corriente eléctrica va a hacer saltar la chispa en los electrodos de las bujías. La forma en la que está conectada en la parte interna estos dos bobinados es la siguiente. Como ustedes pueden ver, en esta bobina de encendido convencional nosotros tenemos tres bornes, tres conectores. Tenemos un polo positivo, un polo negativo y un borne central. El polo positivo va a estar conectado al bobinado primario y el polo negativo también va a estar conectado al bobinado primario. Entonces aquí el bobinado primario va a venir el cable desde el positivo, se va a enrollar al interior de la bobina y va a salir por el negativo, que va a ir hacia los platinos o el ruptor. Lo vamos a ver un poco más adelante. Y aquí también conectado a este bobinado vamos a tener lo que es el bobinado secundario. Como les mencionaba, es un alambre mucho más delgado y que va a tener muchas más vueltas. Este alambre delgado va a estar conectado al borne central de la bobina de encendido. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que nosotros vamos a hacerle circular electricidad. Le vamos a conectar el polo positivo al positivo y el negativo se va a conectar en el distribuidor. Entonces, aquí el bobinado principal va a estar con electricidad. En el momento que necesitamos que salte la chispa, le cortamos la alimentación, le cortamos la conexión a negativo. Entonces aquí, este campo magnético se corta y se induce y se genera una electricidad aquí en el bobinado secundario, el cual es enviado hacia la tapa del distribuidor. Entonces, en resumidas cuentas, esta es la forma en la que funciona la bobina de encendido, que nosotros energizamos el bobinado primario, cortamos la electricidad y se genera corriente en el bobinado secundario. Aquí tenemos una lista de características que tiene cada uno de los bobinados. Como ya les mencionaba, el bobinado primario, vamos a conectar directamente al positivo, vamos a tener alimentación de la batería y a la tierra. Entonces aquí en el bobinado primario nosotros vamos a tener un circuito de baja tensión, o sea, de bajo voltaje, que vamos a tener solamente 12 voltios circulando. Ya vimos que es un alambre más grueso, ¿sí? Un alambre bastante grueso,
y vamos a tener que va a dar unas 100 a 150 vueltas. El alambre, las vueltas que está enrollado, son de 100 a 150. Y si nosotros medimos entre los dos puntos, entre el positivo y el negativo, medimos la resistencia, la resistencia que nos va a dar es una resistencia de 1.5 a 2 ohmios. Es una resistencia muy alta. En el caso del bobinado secundario, este ya es un circuito de alta tensión. Aquí, como ya les mencionaba, al momento que nosotros cortamos el campo magnético se genera voltaje. Y el voltaje que se va a generar, permítame un momento, C25. Ya. Entonces aquí el voltaje que se va a generar va a ser voltajes de unos 20.000 voltios, que es el voltaje necesario para hacer saltar la chispa en las bujías. Entonces vemos la diferencia entre el bobinado primario y el bobinado secundario, que el bobinado secundario tenemos una cantidad extremadamente alta de voltaje que se va a generar, que va a estar circulando por aquí. El alambre es más fino, y como el alambre es más fino, la cantidad de vueltas es mucho mayor. Nosotros vamos a poder darle de 25.000 a 30.000 vueltas, comparado con las 100 a 150 que nosotros teníamos en el caso del bobinado primario. Y si nosotros medimos la resistencia, que para medir la resistencia tendríamos que ponerlo aquí en el borne central y en el negativo, nos va a dar una resistencia de 8 a 13 kilo ohmios. En el bobinado primario era solamente 1 a 2 ohmios. Aquí ya tenemos por kilo ohmios. Como vemos, es una cantidad mucho mayor de vueltas. Por lo tanto, si nosotros les desenrolláramos, le estiráramos los dos bobinados, vamos a ver que el bobinado secundario es una longitud realmente grande. Nos podemos ir un par de kilómetros, probablemente podamos estirarle ese cable. Y debido a que es bastante largo, por la longitud, la resistencia que va a tener es mucho mayor. Entonces, por aquí ya podríamos también ir adelantando que nosotros podemos comprobar el estado de la bobina midiendo la resistencia. O sea, le tendríamos que desconectar esto del vehículo y le estaríamos midiendo qué valor nosotros tenemos de la resistencia en el bobinado primario y en el bobinado secundario. Listo. Entonces aquí también aquí vemos cómo está conectado. Aquí de la batería va a estar conectado al bobinado primario y esto se va a conectarse a tierra por medio de los platinos del ruptor. Entonces aquí cuando los platinos se cierran, va a estar pasando la corriente por el bobinado primario. Cuando los platinos se abren, ya la corriente se interrumpe y el campo magnético que se generaba aquí va a pasar directamente, va a generar una corriente en el bobinado secundario. Y el bobinado secundario va a estar conectado a las bujías, y donde va a generarse el salto de la chispa. Entonces, este es el funcionamiento de la bobina. La misión de la bobina es elevar el voltaje de baja tensión a una alta tensión para que salte la chispa en los electrodos de la bujía. Listo, señores, nos vemos en un par de minutos para la siguiente hora del día de hoy. Simplemente les tomo la captura de la asistencia y les espero puntuales para empezar, puntuales.